El caso de Maggie, la conocida como Viuda Negra de Patriarchs, sigue dando de qué hablar, especialmente tras el reciente estreno en Netflix de una película basada en esta historia. Un caso real que sacudió a la sociedad española por su frialdad, sus giros inesperados y una red de engaños sentimentales difícil de imaginar. Todo ocurrió en agosto de 2017, en el barrio de Patriarchs, Valencia. Antonio Navarro, ingeniero de 36 años, salía de su casa sobre las 7:40 de la mañana para ir a trabajar. Nunca llegó. Cuando Antonio bajó al garaje aquella mañana del 16 de agosto, no sabía que detrás de uno de los coches, alguien lo estaba esperando. El lugar estaba elegido con precisión. Sin cámaras, sin testigos, en pleno puente de agosto. Aquel aparcamiento de Patriarchs, en Valencia, se convirtió en el escenario de un crimen que conmocionó a toda España. Antonio fue sorprendido y atacado de manera directa, sin mediar palabra. El resultado fue inmediato. Un vecino encontró su cuerpo horas después, sobre las 3:30, y dio aviso a las autoridades. Su esposa, María Jesús Moreno, conocida como Maggie, ya sabía lo que había pasado. Sin embargo, durante toda la mañana continuó enviando mensajes a su teléfono móvil como si nada hubiese ocurrido. Todo parecía indicar que Maggie no solo sabía lo que iba a pasar, sino que lo había planeado. Cuando la policía comenzó a investigar, descartó la hipótesis de un robo. No había puertas forzadas ni faltaban objetos personales. Era evidente que el autor conocía los movimientos de la víctima y que había accedido al lugar con facilidad. Muy pronto, las miradas se centraron en la viuda. Desde el primer momento, Maggie llamó la atención por su actitud. Se mostró contradictoria e insinuó que su marido había podido ser infiel o enfrentarse a alguien. Pero las piezas no encajaban. Poco después, el caso dio un giro inesperado. Maggie confesó que mantenía una relación paralela con un joven llamado José. Dormía con él muchas noches, incluso la anterior al crimen. Aunque dijo que José no sabía que ella estaba casada, él se convirtió rápidamente en sospechoso. Pero no fue el único. Entre sus infidelidades hay varios nombres, como José, Sergio, Tomás y como no Salvador. Maggie y su suegra, la madre de Antonio, no es que se llevasen mal, es que directamente no se llevaban. Como su hijo, sabía desde hacía mucho tiempo de las infidelidades de ella. Un mes antes de la boda, el 3 de septiembre de 2016, Antonio llama a su madre y le dice que no se quiere casar. No le dice la razón, pero ella lo intuye. Al final todo se arregla y la boda acaba celebrándose. Con Antonio, su marido ya fallecido, Maggie se pegaba la vida de fiesta con su amiga y compañera de fiestas Rocío. Y esta fue una de sus conversaciones intervenidas por la policía semanas después de lo ocurrido a su marido. Maggie decide marcharse de fiesta con su amiga Rocío, a Barcelona. Allí beben, comen y salen de fiesta. Como si no hubiera pasado nada. Esa noche conocen a dos chicos. Sergio, con el que Maggie se queda, es mozo de escuadra. Las dos mantienen esa noche relaciones sexuales con sus respectivos ligues. Hasta ahí todo bien. Días después comentan la jugada por teléfono. Maggie le dice a Rocío que parece que hay avances en el caso de Antonio. La policía le comenta que el caso del descuartizador de Valencia fue detenido el pasado mes de septiembre, está relacionado con el tema de Antonio. Maggie miente. Nadie en la policía le ha dicho eso nunca. Luego cambian de tema y pasan a hablar de Sergio, el mozo de escuadra, y de las relaciones con él. De sus conversaciones se intuye que el hombre con el que estuvo Rocío también pertenece a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Con la letra M nos referiremos a Maggie y con R a la amiga Rocío. Esta fue una de sus conversaciones. R. Bueno, escucha, el malaguita me cae bien, así inocente y todo lo que quieras. Y me gusta. M. Pero es buena persona. R. Pero yo sé que ahí la que mando soy yo, risas. Pero le haría creer que manda él, risas de las dos. M. Yo igual. Con Michael tendrías de historias que flipas. R. Igual el chaval es hiperactivo. M. Y nos dirían, estáis atentando contra la autoridad. R. Ya ves, ¿te imaginas? De repente, un día te enfadas con ellos y cogen y te... M. Risas. ¿Cómo eres tan animal? Por favor. R. Tía. Te lo juro. Y dirían pues ahora sí que quiero y yo que no. Ya está. Yo en verdad te digo una cosa, no me gusta, o sea, me disgusta pero también me gusta. R. En plan de llevarles la contraria. M. Tú y yo estamos locas. Su amiga es su mejor compinche. Con ella habla de sexo, de tíos, de dinero, de todo. Ella la consuela y la comprende. Y le dice que está mucho mejor ahora, sin ese, sin Antonio, que está como más liberada. M. Nos gusta la movida, vamos a ser sinceras.
Eso sí, la movida con tíos buenos, yo la movida con Antonio, que en paz descanse, no la quería, risas. Ya claro, es que tiene que ser movida con sexo. Porque si yo luego me lo tenía que tirar después de la reconciliación no me apetecía, ¿vale? ¿Y con este? Este me va como me en el baño, o sea que quiero, ¿vale? Pero Maje, ¿este te lo hizo bien o qué? ¿Que si me lo hizo bien? Casi me como el cristal, Rocío, jajaja. Casi me como el cristal y tenía más culo que yo. Le voy a preguntar cómo hace para tener ese culo pa' fuera, tía. Tía, qué guay. Pero, ¿cómo lo tiene así? No, yo le voy a preguntar. Apenas habían pasado 2 meses de la muerte de Antonio. Lo que no sabía ninguna de las dos es que al otro lado de la línea siempre había una tercera persona escuchando. Las primeras semanas, Maje fue precavida en sus conversaciones telefónicas. Sin embargo, los investigadores mantuvieron la esperanza, la teoría de que se le iría soltando la lengua con el paso del tiempo. Tuvieron razón. Maje tardó poco en delatarse a sí misma. En noviembre, 3 meses después del asesinato, apareció un nuevo nombre, Salvador Rodrigo, celador del hospital donde Maje trabajaba. Casado, con una hija, y 20 años mayor que ella. La policía descubrió que usaban un móvil adicional para comunicarse sin levantar sospechas. Las escuchas revelaron algo más, una relación íntima entre ambos. Salvador había accedido al garaje con unas llaves que Maje le había entregado y, tras cometer el crimen, lanzó el arma, un objeto punzante de cocina, en una finca de su propiedad. En el interrogatorio, Salvador confesó. Dijo que lo hizo por amor, por miedo a que le pasara algo a ella, y que ella le había dado acceso al garaje. Pero Maje, inicialmente, también confesó que habían planeado el crimen juntos. Después, se desdijo. Dijo que pensaba que solo iban a darle un susto a Antonio. Sin embargo, un detalle heló a los investigadores. Después de cometer el crimen, Salvador cambió su estado de WhatsApp. Era una señal para que Maje supiera que todo había salido como habían hablado. Y aún con el caso abierto, ambos seguían su relación desde prisión. Se enviaban cartas, se buscaban y trataban de mantener el contacto incluso usando a otros presos como intermediarios. Pero la historia no termina ahí. Mientras Salvador parecía estar emocionalmente atrapado en la relación, Maje mantenía vínculos con otros hombres, incluso dentro de la cárcel. Esto hizo que Salvador, sintiéndose traicionado, cambiara su versión. Aportó nuevos detalles y aseguró que ella lo había manipulado, que había sido ella quien insistió en ejecutar el plan. Cuando bajó lo sorprendí. Fue todo muy rápido, no me acuerdo. Llevo estos últimos años intentando olvidarlo. Llegué por la tarde porque estaba mi madre en urgencias. Llegó una compañera que había sido compañera mía en el hospital y le dije por favor que le echara un ojo a mi madre y que me iba a tomar un café a cafetería. Y en el mismo instante que me saqué el café, entraron la brigada de homicidios. Más esporádica por el trabajo, porque ella trabajaba mucho más, pero sí, seguíamos viéndonos. Intentando protegerla a ella. Y pensaba que le podía pasar algo. ¿Insistió mucho ella? Lo suficiente para convencerme. Me dijo, mientras estuviera Antonio, ella y yo no podíamos estar juntos. En el juicio también se hablaron de las cartas enviadas desde prisión de ambos. Dice, hemos de superar esto juntos. Juntos entramos y juntos saldremos. Me tienes para lo que sea, pero te necesito, Salva. Maje, te quiero, estoy completamente enamorado de ti. No es que siga, es que estoy cada día más. Cambió su declaración. ¿Por qué hizo esto? Porque tengo que decir la verdad. Tu hija le decía que lo contara todo. Que dije la verdad. Que dejara de mentir ya. Quisiera pedirle perdón a la familia de Antonio. Y a mi familia. Ella, en cambio, niega cualquier participación en el crimen. No es cierto que yo planificara y acordara con Salva acabar con la vida de Antonio. ¿Nunca tuvo usted intención de causar ninguna muerte? Nunca, nunca. No preparé con Salva ningún crimen. Cuando le recuerdan que ya había confesado ante la policía anteriormente que lo había planeado, dice esto. O sea, no sé por qué, no recuerdo que dijera eso. Ella habla de que era un día normal, y que de repente sobre las 3 de la tarde recibió una llamada de Salva, que decía lo siguiente. Le he dado un mal golpe y he acabado con su vida. Le digo, ¿pero qué dices? Me puse en shock, me puse a llorar. Oye, ¿y por qué no lo dijo usted a la policía? Sé quién es el autor. Acabo de sorprenderme porque no sabía ni siquiera eso del susto que usted... Me acobardé. Cuando él me lo contó me acobardé, tenía miedo, sí. Mi pregunta, que aún me
Aún me pregunto es por qué vino a contármelo. Le preguntaron también que entonces por qué le escribió preguntándole preocupada si él mantendría su versión de que ella era inocente, es decir, si no la acusaría. Veía que el habérmelo él contado me iba a implicar y tenía miedo. Salvador ha dicho que estaba enamorado de usted profundamente. ¿Usted de él también? No, me arrepiento mucho de no haber sido valiente y haber ido a la policía, porque lo que pasó es muy fuerte y pido perdón a la familia de Antonio. ¿Por qué querría Maje deshacerse de su marido? Los investigadores hallaron varias motivaciones. Si se divorciaba, perdía el piso donde vivían, más de 80.000 euros que había aportado Antonio. Además, como viuda, recibiría una pensión mensual y un seguro de vida de 47.000 euros de la empresa de su marido. Incluso, días antes del crimen, en una conversación con Salvador, fantasearon sobre la idea de que Antonio muriera en un accidente laboral. Durante el juicio, celebrado 3 años después, Maje negó haber planificado nada. Salvador repitió que ella lo había convencido. Más de 50 testigos pasaron por la sala. El veredicto fue unánime: culpables los dos. Maje fue condenada a 22 años de prisión por asesinato con agravante de parentesco. Salvador recibió 17 años por colaborar y confesar los hechos. Ambos deben indemnizar a la familia de Antonio con 250.000 euros. Lo que hace tan perturbador este caso no es solo la frialdad del acto, sino la capacidad de Maje para manipular a varias personas a la vez. Durante años mantuvo múltiples relaciones, tejió una red de mentiras y construyó una imagen de víctima mientras ejecutaba un plan a largo plazo. Su comportamiento posterior, como fingir normalidad tras el crimen, seguir buscando atención de otros hombres o continuar su relación con Salvador desde prisión, muestra una personalidad con rasgos manipuladores, narcisistas y con una sorprendente desconexión emocional de lo que había ocurrido. En cambio, Salvador tiene el perfil de una persona dependiente e inseguro, con tendencia excesiva a lo iluso, y que debido a su necesidad de aprobación social junto con la extrema dependencia, necesita hacer algo importante por esas personas para que lo valoren. Para Salvador, lo más impactante fue darse cuenta, tarde, de que había sido una pieza más. Su mundo se derrumbó cuando comprendió que Maje no iba a esperarlo, ni siquiera reconocer lo que habían hecho juntos. Una historia real, de traiciones, mentiras y un final que demuestra cómo la verdad, por muy oculta que esté, siempre termina saliendo a la luz. En la actualidad Maje ha sido madre dentro de prisión. Tuvo una relación con otro preso, que ahora está en libertad tras cumplir 15 años por un brutal asesinato en 2008. Ahora el niño tiene 2 años y estará con ella hasta que cumpla 3 años. A partir de ahí, tendrá que ser cuidado por familiares fuera de prisión. Al parecer ya no tiene relación con el preso, solo estuvieron juntos 3 meses. ¿Qué opinas? ¿Crees que Salvador fue una marioneta para Maje? Déjame tu reflexión en los comentarios y si te gustó no olvides darme tu like, que es muy importante. Suscríbete en Mindgate 33 para no perderte ningún interesante caso. Hasta la próxima.